La puerta accedes por los dos lados, puedes entrar y dices, ay, pues, entré yo a Pizza, pero esto es KFC, pero allá están las pizzas. Entonces te vas y ves que está ahí. Llega un momento en que estando ahí y dices, ay, se me acabó un pollo. Pues pídenlo si quieren. Entonces, a esto se le llama joint venture, el americano le llamó joint venture, que básicamente se le conoce como alianzas estratégicas. Ustedes necesitan hacer alianzas estratégicas. Aliarse con alguien más. Ustedes son Tortilla, ¿con quién se van a aliar? Yo vendo tus productos, tú vendes tus productos. O sea, órale, entrémosle al joint venture, o sea, esto. Pero ustedes necesitan aprender a hacer también una cosa que se le llama alianza estratégica. ¿Cómo funciona la alianza estratégica? Miren, voy a presentarles una presentación. Creo que les va a gustar. Aquí la tengo. Se llama conferencia PYME. Me pidieron que diera una conferencia en los pymes de la Ciudad de México. Y les decía que las 5 cosas que necesitaban era una, primeramente, homologar imágenes, o sea, tienen que homologar la imagen. Segundo, tienen que saber vender. Tercero, tienen que hacer joint venture, que esto es un joint venture. ¿Vale? Comida. Clientes. Y los dos están jalando para hasta que se detienen, platican, dialogan, se unen, se asocian. No se asocian, de hecho no es asociación, se le llama alianza. Porque asociación es cuando tú haces un convenio donde vamos a ir a pintar. No, y es una alianza donde tú lo que le dices es, yo vendo tus productos, tú vendes los míos, pero yo no te regreso nada, tú no me regresas nada. Mi compromiso es vender tus productos y nada de devoluciones. Entonces, en este caso, platica y dice, bueno, vamos a comernos ese mercado y después nos vamos a comernos el otro mercado. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Se llama creación de marcas colectivas. ¿Cómo se crea una marca colectiva? Cuando un rebozo, como el que se producía en Oaxaca, este rebozo se vendía en 600 pesos. Vea cómo se produce un rebozo, escucha. Se cultiva la hoja de roble. Después se consigue al gusanito de seda para alimentarlo. Se incuba en la hoja misma, hoja de roble, se hace el capullo. Después del capullo, se extrae el capullo, se hila, se saca el gusanito, se vuelve a incubar y se empieza a hacer el hilo. Manualmente, es un proceso artesanal. Ya que tienen el hilo, se pone un hilador manual y se va tejiendo. Se tarda más o menos en tejer un rebozo de seda a mano 1 mes y medio. ¿A cómo crees que vendían entonces un trabajo así? Pues a 800 pesos. Llegaban los mexicanos y decían, oye, ¿cuánto cuesta el rebozo? A 800 pesos. Así, pues ¿qué hacen? Jefe, la muchacha allá adentro, que no, pues esto le cuesta, ¿no? Le doy 500 si quieres. Y los pobres oaxaqueños no les quedaba de otra, ¿verdad? Pues ya llevaban mucho tiempo y no les quedaba más que vender. Me piden que vaya a Oaxaca, allá se llama San Pedro Cajonos, Oaxaca. Llego a la sierra, es la sierra de Oaxaca, lo más pegado allá. Cuando llego y les digo, señores, su problema es que ustedes no saben vender su producto. Ustedes elaboran sus productos, pero aparte tienen un problema, no saben ni siquiera hacer alianzas estratégicas. Así es que para hacer una alianza estratégica necesitamos primeramente, pero ahora les paso esto, necesitamos crear 100 rebozos. Había un cliente potencial en Europa, 100 rebozos. Pero resulta que ella hace un rebozo de una manera, él hace un rebozo, o sea, cada quien hace su rebozo como yo quiero entender. Necesito estandarización, necesito que tú tiñes, necesito que tú tejas y necesito que por favor sea de estas dimensiones. ¿Quedó claro? Total, imagínense, estaba hablando con Tizón y los que hoy eran Tizón. Entonces los tuvimos y nos aventamos unos rollos enormes para convencerlos. Total que los logramos convencer y les presentamos cuál era el esquema. Tú vas a lograr vender un poco más caro tu rebozo.
¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Necesito 100. No uno no me sirve, 2 no me sirve, 50 no me sirve. Necesito 100 rebozos mensuales. Eran como 300 productores que no me pueden hacer 100 rebozos. ¡Órale! O sea, empezaron. 100 rebozos. Se mandan a Europa. Pregunta, ¿a cómo cree que le pagamos a el oaxaqueño ahí en Oaxaca? ¿A cómo crees que vende el rebozo? 2,000 pesos. Un poquito más. Porque fue el área. 2,500. Un poquito más. Más. Un poquito más. Chile. Chile. Más, hombre, chile. Más. Hombre. Más. Chile. Más de 10,000 pesos. Más de 10,000 pesos. ¿Cuánto, chile? 15. Pues 15,000 pesos. Eso es lo que vende su rebozo el oaxaqueño en Oaxaca. Y tengo el testimonio de mi compañera que me iba acompañando, que dijo, pues a ver si le oferto, le voy a ofrecer 5,000 pesos, estoy seguro que me los sueltan. 5,000 pesos, estoy seguro que me los sueltan. No me conviene, porque yo no estoy vendiendo, yo no estoy produciendo para el turista o el consumidor nacional, estoy trabajando para los europeos. Fiesta del 5 de mayo en la embajada en Alemania mexicana, celebrando y conmemorando el aniversario de la batalla de Puebla. El embajador invita a los demás embajadores e invita al primer ministro. Llega el primer ministro y entra con su esposa y en ese momento, bienvenida. Qué bueno que está aquí, por favor, permítanos ustedes este obsequio. Un rebozo de seda de manos oaxaqueñas para usted. Nada más, por favor, abra sus brazos, ponga así. Se destiende el rebozo, se abre así, se queda entre un rojo, un rosa, imagínense los colores preciosos ahí con los que se tiñen. Entonces pega el rebozo y como quieren ataviarse, parecerse a los mexicanos, pero es que de veras en Europa nos aman. Nos quieren, es como que, ¡ay, eres mexicano! Es como que nos quieren. Y más en la fiesta, pues madre, yo voy a mexicano, y sus sombreros, quieren parecerse a nosotros. Y entonces le ponen el rebozo, le dicen, abra los brazos nada más, le deja caer, y una caída. Dice, de nuestro embajador para usted. ¡No, qué precioso! Obviamente van a salir y dicen, ¿dónde los tienen? Allá afuera. Hay una exhibición de todos los productos, una serie de gama de productos mexicanos. ¿Se lo pueden vender? Claro que sí. Saca su tarjeta. 2,500 euros pagan por un rebozo. A 18 está el euro. Eso se llama hacer alianzas. Pero, ¿por qué? Porque hay una marca. ¿Cuánto cuesta una pluma Bic? ¿Cuánto cuesta una pluma Bic? ¿Cuánto cuesta una Montblanc? Sí, China, 20 pesos. De hecho, si es China, no tan barata, 120, 130 pesos. Aún así, 120, 130 pesos, China. Pero taiwanesa, debe decir, si es una persona, más o menos, ¿verdad? 5,000 pesos. Una pluma que sirve para escribir y para la limpia. Pero ¿quién me enseña a vender eso? Y traes una Montblanc y la tienes, y dices, ¡ah! ¿Qué tenemos acá? Un Joseph, traes incluso un hindú. Pero te compras un Calvin Klein, es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene tener una marca? Eso se llama marca. Y la marca la tiene que aprender a crear. Y no tiene que ser necesariamente un producto que tú hagas todos los productos. Tenemos que aprender a hacer la marca colectiva. ¿Cómo se genera una marca colectiva? Cada uno de ustedes tiene que crear un producto. Uno va a crear una salsa, el otro va a crear el sopecito, otro va a crear la salsa de los 21 chiles,
otro va a crear unos dulces, otros frijoles, otro se encarga, perdón, ahí igual unas papitas, pueden ser unas papitas sabritas chiquitas, de tipo papitas sabritas o papitas fritas. ¿Qué más pusimos acá? Las papitas, otro se encarga de los chicharrones, arroz, tostadas, totopos. ¿Vale? Escucha cómo funciona esto. Cada uno de ustedes se profesionaliza en hacer el producto. Inicialmente es sin marca, pero con calidad. En lo que el producto se empieza a colocar, pero cómo funciona, pongan mucha atención cómo funciona. Suponiendo que ustedes son 10, de 2, 4, 6, 8, 9, 10, ahí están 10, o sea, están incluyendo, cada uno de ustedes va a hacer un producto de esto. ¿Y ese es su nombre? Ignacio y Jacqueline. Llega Ignacio con sus salsas. Y llega, Jacqueline, aquí le traigo las salsas. Me paga, por favor. Se van a vender a 8 pesos los productos. Todos los productos se van a vender a 12. Entonces, 8 pesos de lo que y los vas a vender a 12. ¿Sabes? Pero entonces Jacqueline, en lugar de pagar 80 pesos, ¿qué va a hacer? Le va a entregar los sopecitos. Aquí están tus sopecitos, tus 10 sopecitos. Gracias. Y se hizo un producto. ¿Vale? Llega entonces Ignacio con Antón. Le dice Ignacio, oiga, aquí están mis salsas de la ranchera. Aquí está mi salsa de los de pinche. Oiga, gracias. Y se hacen pruebas. Llega Ignacio con Fernando, oye Fernando, aquí le traigo mi salsa. Y le dice, sí, ya aquí están mis 10 paquetitos de sus. El paquetito cuesta 8 pesos. Tú lo vas a vender a 12. Ok, gracias. Llega con Toño. Oye, Ignacio, ¿qué pasó, mi Toño? ¿Qué tal? Te traigo las salsas. Agarra tus 10 frijoles. Órale. Así va con cada uno de ellos. En su camioneta ya lleva 100 productos. Llega a su negocio, los exhibe bien bonito. Estoy a punto de abrir mi cortina. Hola, buenas tardes, tenemos de muchos tortillas. Bueno, mire, hoy tenemos ya la salsita de estas, y empecé a vender 100 productos que tengo ahí y no me puedo ir sin vender 100 productos. ¿Cuánto gano? $4 pesos. 4 por 100 400. ¿Sí? Sí, 400, 100, 400 pesos. 400 pesos por 30 días. 4 por 3, 12. ¿Cómo que 1200? 12,000. 12,000 pesos por 12 meses. 144,000 pesos. ¿Te sirve? Ahora multiplíquelo por 10. ¿Algunos saben por qué por 10? Porque son 10 empresarios que están vendiendo tu producto. Y en la venta de ellos tú ya traes una utilidad, porque tú haces un producto en volumen y debes de traer un margen de ganancia en la elaboración. En pocas palabras, multiplícalos por 12, porque eso es lo que entra íntegro a tu bolsillo, entra a tu bolsillo. 140, a ver si lo usan hacerlo, ¿verdad? A ver, va, 12 pesos. Vamos, ¿tienes calculador ahí, Toño? Sí. 12 pesos por 100 productos, ¿cuánto da? 1,200 por 30 días. 12%. Y después 12% y después por 30. El primero es 12%.
No, perdón, 12 por 100. 12 pesos por 100. Son 1.200. 1.200 por 30 días. Por 30. 36.000. 36,000 por 12 meses. 432.000. 432,000 por 10. Son 4.320.000. Fluidez de dinero que circularía por tu negocio adicional a la producción. La única regla es, somos 10, somos 11, somos 9 y no nos damos el lujo de regresar de ningún producto. Es mi responsabilidad del mundo. Ahí es donde dices, puedes tener tiempo aire, sí, porque ya tengo una persona que es venta. Por esos 4 millones estoy dispuesto a pagarle a una persona 1.500 pesos a la semana por ser vendedor. Es más, le pago 800 y le digo que le debo 50 centavos por cada producto que me venda. Por eso hay que tener un tipo preparado y que diga, no, amigos, que nada más acércamelos al mostrador, ¿verdad? Eso se llama ventas. Yo tengo reparto. Le dejo 2 salsitas aquí para que las vendan. A vender. Ventas. Alianzas estratégicas, marcas colectivas. Si alguna vez, es más, si alguien me dijera, ¿qué se hace? Esto es lo que se hace. De hecho, esto es lo que estoy haciendo con los empresarios. Le voy a juntar a 9 empresarios y les voy a enseñar a hacer estas alianzas aquí en México, aquí en Jalisco. Tengo un año para crear una marca colectiva y para crear una alianza estratégica. Cada empresa es manejo independiente, pero tienen que homologar su imagen de su negocio. Imagínate tener las propiedades igual que siempre. No, te van a diseñar los muebles, unos muebles seguros, que tengan una buena exhibición, la marca, o por cubrir todo eso. Eso es de lo que se trata. Pero, ¿qué es lo que se busca al final? Obviamente que al final sí tengamos un producto con código de barra, fecha de caducidad, vida de anaquel, tablas documentales, especificaciones del producto y obviamente hecho en México. Y si podemos poner el holograma hecho en Jalisco, pues estamos del otro lado. Eso básicamente sería. La fecha de caducidad y la vida de anaquel no, son diferentes. Una fecha de caducidad es esta fecha, ¿te acuerdas del bingo? El pan frío, tiene una fecha de caducidad, pero tiene una vida de anaquel. Entonces, por eso lo pasan al pan frío. Al pan frío, por ejemplo. Entonces yo digo, oye, ¿qué crees? Mi salsa ya se acabó, ya hizo la fecha de caducidad, ¿qué tienes? Ya tírala. No. Prepara un guiso y al día siguiente me regalas ahí un taquito para la gente que va llegando. Que te compre 1 kilo, por su compra sus kilos, yo sé su taquito grande, oye, échale, pero promoción, o sea, tengo que hacer algo que, o vendo mi taquito a 2 pesos, ¿verdad? Taquito a 2 pesos, pero es una salsa que estoy reciclando. ¿Por qué? Porque la carne tuvo un precio y eso lo tengo que recuperar. Y lo hago, pongo una estufita, una cacerola de barro, un guisado, frijolitos o arrocito a un lado, y las tortillas, no me claro las tortillas. Un chingo de las tortillas. Vete a comprar ahí en la tienda de barrotes, ahí, está más barata, ¿no? Pero no a su kilito ahora le dicen con eso. Ese tipo de condiciones son las que obviamente hacen que sea una sola marca. La marca pesa, por supuesto, y la marca debe de crearse, debe de manejarse. Y obviamente saber que lo que les agrada a los clientes hoy en día pues es el saludo, la sonrisa, el trato amable, locales limpios, la iluminación, poquitos, que da luz, no que se luzca, $30, $300 pesos. Por eso hay 3. Un día compré una pintura, ¿no? Llego a la casa, la pongo y mucha pintura fea. ¿Por qué? Porque le falta la iluminación. Hace falta hacer que se ilumine. Marlboro, por ejemplo, ¿cuánto cuesta la que se tiene Marlboro ahorita? Una que tiene Marlboro. 40 pesos. Pero, en este caso es, ¿qué sale más caro? ¿El tabaco
o la cajita? ¿Los 20 cigarros o la cajita? ¿La cajita? La próxima vez comes la cajita. O hazle la dos. De los cigarros, es más, el celofán es más caro que los 20 cigarros. Pero el estuche vende. ¿Cuánto cuesta un Rabbit? ¿Cuánto cuesta un Rolls Royce? ¿Cuándo voy a aprender a que mi producto es Rolls Royce? Pero no te lo van a pagar el cliente, entonces ¿por qué compra Rolls Royce? ¿Por qué compran un Mercedes-Benz? Porque la gente compra un Volkswagen. ¿Cuándo voy a aprender a vender mi producto, mi marca? Ya que yo estoy cuidando precisamente la mercancía ordenada, la presentación de los productos y la adaptación al ritmo. Hay gente que a veces no lo voy a poder abordar todos los días, no importa, no me regañas a sus vendedores. No estás abordando. Ese se me fue. Hay una película que se llama Dickie Jane, no sé si la ha visto, de Jim Carrey. Sí. Le recomiendo ese pedacito. Él era un empresario, un alto ejecutivo y se mete a trabajar. Ya no corre ni modo, pierde el trabajo y ahora se puede trabajar en un Postmark, que es una especie de Walmart. Y ponen a una persona en la puerta para que esté orientando a la gente de acuerdo a cómo la ven, ¿no? Pues ve a una persona. Buenas tardes, señora. Hoy le demos oferta de trabajo de perfumería. Buenas tardes, señora. Hoy tenemos. Aborda y le dice una modo básica. De entrada, es una forma de abordar. Y le dicen allí tal que haga eso, es su trabajo, ¿no? Vale. Y va a estar un tipo así como medio ruiz, departamento de armas vacío 28, o sea, señora, el departamento de perfume, dice, ya lo que quiero son los cigarros, ya 5. Y en ese momento, por distraerse, le dice la supervisora, se te fue uno. Y Jim sale corriendo y le va a buscar. Se te fue uno, cuidado, se te fue uno, quédate aquí. Pero por ir a hacer eso, pues se pierde, ¿verdad? Es como el famoso robo entre dos, ¿verdad? Le dice, róbale la maleta chiquita. Se la rebatan y sale corriendo y deja la maleta grande, ¿verdad? Y de ahí se roba la maleta grande. O sea, entonces, aquí es el punto, es no olvidarse que nosotros tenemos una maleta grande que ganar. Por eso, estoy aquí en ventas, si se me va uno, no importa, o sea, yo sé que es parte de mi negocio. Es muy importante entender que hoy en día necesitamos resolver un problema. Y el problema básicamente es cuando nosotros no tenemos un error de código. ¿Qué es un error de código? Cuando yo no entiendo qué es un conflicto. ¿Tú sabes qué es un conflicto? Yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, yo lo debo hacer, me conviene hacerlo, pero no quiero. Si tú haces eso, ¿qué crees? Tienes un conflicto. Tú puedes ayudar, tú puedes crear la marca, pero te puedes hacerlo, o sea, pueden hacerlo, pero no quieren, no lo hagan, ¿verdad? Tienen un conflicto enorme. ¿Cuál es el conflicto más grande que se tiene ahorita en Jalisco? Que están desmembrados, que en este momento no hay una cosa que se llama unión gremial. Tuve que ir a España hace aproximadamente unos 3 años y medio a tomar mi curso de comisiones gremiales. ¿Qué es comisiones gremiales? Aprender a subir y a bajar los precios a como yo quiera gremialmente cuando estás en libre comercio. Todos respetar, pero no, hombre, aquí te viene una junta, bueno, compañeros, aquí de la zona, todos a 3, mañana nacimos a 3, y saliendo ahí en la puerta diciendo, voy a seguir a vos, y prefieren perder 1,000 pesos diarios a subirse a 3. Porque son 1,000 pesos, de veras, lo que dejan de percibir diariamente por bajarse. Con que vendieran 500 kilos diarios y los están vendiendo a 11 pesos, aunque súbete a 13, te llevas 1,000 pesos más al bolsillo. No. Pues no sé si es, yo digo que es tanta la calle, ¿no? Checar que se están absorbiendo, no sé qué chingo sea, pero de verdad, vendido. No les entiendo. Obviamente, otra cosa que está pasando es que hay situaciones. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es una situación? Es algo que te afecta, te saca de tu zona de confort.
Y de alguna manera, esto por cierto lo tuve que integrar porque no venía en el libro. Y yo les quiero explicar nada más lo que serían los errores de código. Me afecta, me saca de mi zona de confort y me dice el término tengo que. Ahora, si ustedes no lo hacen, tienen que hacer algo. El ejemplo que pongo es esta ramita que se va con su Hummer y se mete con su chapada, se metió con su remolque para llamar a la chica. Y por meterse demasiado se le atasca la camioneta. ¿Ella qué quería ese día? Divertirse, pasársela bien, y entonces pues, se le complicó toda la existencia. ¿Ustedes por qué pusieron un negocio? ¿Qué querían? Y no me digan que no lo tuvieron. Pero no duraste 5 años. Abundancia, bueno, hasta los meses de Hidalgo, los años de Hidalgo, del gobierno, era una belleza. Pero ahora se presentó una situación y ahora la gente está todo saliendo con cuidado porque ahora están viviendo con un tengo que. Vida situacional, todo tengo que, y estás con un tengo que, te estás lastimando. Tengo que es una piedra en el zapato. Ya deja de caminar, no, tengo que seguir caminando. Ya, hombre, es que tengo que seguir caminando. Bueno, tengo que seguir caminando o quieres seguir caminando. Eso se llama error de código que la gente no entiende. Es más, les hago una última pregunta. ¿A ustedes les gustaría tener problemas, sí o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Eso queremos, ¿no? ¿O no? Es bien sencillo, Mire, va, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Pongan todos sus dedos así. Pongan sus dedos así. Ahora hagan lo que les digo, ¿sale? Todos, por favor. A la cuenta de 1, 2, 3. Todos tienen su mejilla. Dile, allá atrás, dile. ¿Dijo barba? Mi vida. Corregimos todo. Exacto. Te fuiste por lo que viste, no por lo que te dije. Eso es lo que pasa. Que son errores que parecen palabras iguales y no. Problemas, ¿qué es un problema? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en esta vida? Eso es un problema. ¿Qué es un problema? Es básicamente la distancia mental que existe entre lo que hoy tengo y lo que yo quisiera tener. ¿Qué quieren tener? Si ya tienen una máquina que ya dio lo que tenía que dar, hay un programa de financiamiento para poder sustituir a su máquina por una máquina más grande, pero si esa, ¿qué máquina quiere? ¿Por qué? Porque el Chile está apoyando ahorita, o la Orquesta Nacional Financiera está apoyando a todos los que participan en este programa. Cuando se les coloca esta palanquita, quiere decir que ustedes pueden acceder al financiamiento. Tienen hasta 150,000 pesos para financiar para la compra o sustitución de una máquina. Chile solamente están hablando de mejora de procesos que te hacen gastar demasiada energía, o luz o gas. Una de las dos. Por ejemplo, la máquina, ya tienes una máquina viejita, ¿vale? Esta máquina viejita, quisiera cambiarla por una máquina nueva de doble, ¿sale? Vamos a ver esta. Por esta máquina te voy a dar 30,000 pesos. Esté como esté, pero tiene que estar funcionando. ¿Vale? Esté como esté. Está bien buena. No me importa. Está barato. No me importa. Pero la máquina te doy 30,000 pesos. Pero no te los voy a dar, no compro máquina. Esta máquina cuesta 160,000 pesos. No te alcanza. Porque nada más el financiamiento es por 150,000. Pero como entregaste tu máquina, te voy a tomar entonces por 30,000 pesos, 120, 140,000 pesos que te hicieran la más derecha. O 130,000. Y la vas pagando por medio del recibo de la luz cada 2 meses. Cada 2 meses te llega tu pago. Ahí vas pagando. Ahí tendrás que haber visto que el gas y que la luz bajaron.
¿Por qué? Porque el FIDE garantiza que con lo que te ahorras, con eso compras la máquina. Con eso la pagas. Con lo que te ahorras, con eso la pagas. Eso tu recibo va a llegar igual. No, porque el gas va a ser otro que no está contemplado en un programa, pero en el gas vienen a lo del motor, Tomamos de agua. el hecho con todo, órale que nos estamos sin agua. Entonces, deberás de ver que con lo que te ahorraste de gas y con lo que te ahorraste de luz, con eso debes estar saliendo para pagar precisamente la máquina. Al final del camino, una cosa importante, mucha gente te dijo, no es el beneficio. El beneficio es que está ganando para que ya te vas, ¿no? Y yo no sé, tiene a otra persona, de tanto veas, te garantiza que tienes 3 años, 4 años de una máquina que te va a dar una buena comida. Ya es ahorita de lo que estamos hablando, que haya calidad. En fin, al final del punto es que por el esquema de implantación, que es el programa de capacitación, el punto es que nosotros hoy necesitábamos dar este último curso para concluir con este aspecto. Hay 2 cosas más importantes que todavía 2 que vamos a ver, que es básicamente qué es la administración, cómo se maneja la administración a través de lo que son los 4 puntos de la administración. Vamos a verlo ahorita y vamos a ver cómo se manejan los sistemas de finanzas, cómo se controlan los ingresos, los egresos y cómo determina una utilidad. Estos van a ser los puntos que vamos a ver, pero son en este momento 15 para las 7. El programa va hasta las 8:30, así es que nos vamos un pequeño descansito. Pusimos allá ahorita, no sé si trajeron un refresquito, ¿no? Hoy no les trajimos refresquito, pero ahorita se va con un refresquito aquí a la tienda y bueno, digamos, lamentablemente se nos descompuso la bomba del agua y no tenemos agua para el sanitario, pero aguántese poquito en lo que termina acá este muchacho. Se supone que debe terminar con y unos 10 minutitos de estirar piernas, puede salir, echarse un cigarrito, una Coca-Cola. ¿Comen Coca-Cola? Sí, pero va a ser una familia, Coca o sabor, pero es una Coca. Sí, más de 2, ¿sale? Entonces, bueno, se deja muy bien y nos vamos a un break, un descansito. Testimonios del antes y después de las tortillerías. Así estaban antes, así las encontramos ya. No espero mejoras así que digas, ay, le pintó, no. Que veo voluntad de mejora. Yo veo una empresa que tenían en mi cayendo ahí, a la semana que estaban así. O sea, es voluntad, quiero que me digas que quieres, porque la verdad es que encontramos unos lugares con unas situaciones deprimentes. Mesas donde todo estaba allá arrumbado, ya se hizo una exclusiva para mesas de piedras para cuando se va a hacer el tallado o el rayado de la piedra. Lugares donde estaba todo lleno de tiliches, destilichado. Tampoco se le acaba mucho, todo lo echaron para allá. O sea, digo, pero a lo que voy es que esta era su zona, era que está ahí. Ya no llegaba el maíz hasta acá porque pues ya estaba lleno de tiliche. Entonces, bueno, ya se despejó toda esa zona. Se quitó todo esto porque aquí, ¿se acuerdan la cucarachota? La araña que empezaron con cucarachas, estaba aquí, todo esto lleno. Me encuentra la licenciada Mendoza que fueron, que eran unas 80 telarañas, así que con toda la pared llena de telarañas. Y allí estaba almacenado su maíz. Aquí, pues igual, todo tirichero y hasta acá ya los postales ordenados y organizados. Bueno, miren lo que es el orden. Hasta Caguama tiene su lugar, o sea, debes que le echan para la cebada, no para que no puedan infle el maíz, ¿verdad? En fin, acá está Gonzalo, diciéndoles a ellas que es injusto. Vean por favor esta foto, es muy buena. Vean a la persona que está aquí atrás. Esta es esta. Que está aquí. Esta que está aquí es esta. Ella sí trae el uniforme, las otras dos no. Y es lo que les digo, o sea, ¿por qué ella sí? No, pues también ella, por eso, o sea, ella es una mujer que termina siendo pues obediente, ¿verdad? O sea, las reglas del estrés, pero las demás no. A la siguiente semana, aquí estoy otra vez yo, en otro traje, por eso pongo la distancia, ya estaban uniformadas.
Encontramos a empresarios que le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que la gente no me echa la mano porque nosotros platicamos con ellos. O sea, hablamos directo, o sea, a ver, pónganme, ¿qué pasó con esto? O sea, ustedes creen que es por ustedes que los dejan a comer los americanos, porque cada vez ustedes ni siquiera se ponen las pilas, van a tronar empresas y ustedes posiblemente pierdan su fuente de trabajo. En lugares donde, bueno, pues tenía todo desordenado, aquí en todo el desorden, el baño, haz de cuenta que estabas así en el baño. No vengan, o sea, porque aquí estaba la raya. Luego, si ponen una cortinita, y luego los hombres quedan bien azules, ahí van aquí como que, ¡ay, a poco están acá! Bueno, esto es para puros hombres. La casa del empresario está así como a dos casas, o una casa. Vayan ahí, compórtenle a las damitas a que ahí ellos puedan hacer sus necesidades y a los hombres nada más aquí. Ese tipo de condiciones son muy básicas. La creación de productos adicionales, como en este caso es un producto que necesitan crear ustedes, se llama tortilla fresca, necesitan empezarla a crear, porque Bonafón se metió a su mercado. Yo les digo, ¿saben qué tienen que hacer? Vendan tortilla fresca y vendan agua. Vendan agua, o sea, pónganse a vender botellitas con agua. Tienen filtros, si tienen los filtros, si tienen buen sistema de filtración, nada, que voy a la otra vez le hicimos un pruebo de filtros, 600 más. O sea, si tienen un sistema de filtración, pero los filtros no los han cambiado, ya no han hecho a perder. Pero cuando el filtro es bueno, que tienen una ósmosis inversa, una ultravioleta, o una carbonización, un ozono, algo que tengan, pues esa botellita de agua es buena, o sea, buena. Es lo que les digo, o sea, nosotros vamos a querer de alguna manera con sus marcas, pero sí es importante que cada empresario diga qué hago para vender más. Y si Bonafón se metió en nuestro negocio, entremos de los tortillos a la gente de tortilla. Una hielerita, un bonito refrigeradorcito ahí. Abren la botella con agua. Y empezar a moverle, porque se están pasando de vivos, se meten en negocios que no les corresponden. El programa anterior abarcaba pintura solamente, pero el toldo no. Hoy ya incluye precisamente el toldo. Este es un programa anterior, y luego lo que les queremos decir es que los empresarios nos dicen, entonces ya vamos a poner toldo, si tiene un costo, no. Nada tiene costo, ni la asesoría, ni el curso, ni del todo, nada tiene costo. Lo único costo que tiene es que ustedes se presenten y se trasladen para acá y llenando todos estos papeles con el asesor, que por cierto, como les dije, estos papeles tienen que ir el miércoles a más tardar. Mañana llega el asesor, a los que no, en este caso ustedes ya terminaron su programa, allá van a llegar con ustedes el asesor. Les llega toda la papelería, la fotografía la va a sacar con la placa, va a quitar la placa, no se la va a dejar, porque nuestro compromiso es verdaderamente hacerle la segunda y la tercera asesoría. Pero que esta documentación se tiene que ir previamente a que quepan en el programa. Estamos a punto de cerrar porque por el cambio de administración y se va a acabar el programa. Entonces necesitamos meter antes del día 6 de octubre, tiene que estar la papelería ya, por eso es la urgencia. Y bueno, hablemos de la administración. ¿Qué es la administración? Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a hacer cuando se administra un negocio es tener costeado su producto. Si ustedes no saben costear el producto, entonces ustedes no saben cuánto están ganando ni cuánto están perdiendo. Voy a hacer nada más un ejemplo de cómo se costea. Aquí hice un pizarroncito con el objetivo de explicar cómo se costea. ¿Cómo se costea? ¿Alguien quiere que hagamos su ejemplo o hacer un ejemplo ficticio? ¿Quieren hacer sus ejemplos? Dicen, a ver, métete mi empresa. Échate mi empresa. O un ficticio. Ficticio. Una empresa quema 500 kilos de maíz. ¿Sale? Una empresa quema 500 kilos de maíz. Si quema 500 kilos de maíz, lo voy a multiplicar por 1.8. Este se le va a llamar factor de hidratación. ¿Sale? ¿Cuánto me da? ¿Quién me da su calculadora? ¿Saben qué es su calculadora? Esto me da 900 kilos ¿de qué? Vamos. Ahora
Una empresa está quemando 500 kilos de maíz diario o 500 kilos de maíz. Va a nixtamalizar. Se hace 900 kilos de qué? Obviamente de maíz, ¿verdad? Pero obviamente lo quiero que se transforme en masa. ¿Ves? Y 900 kilos de masa. Pero ahora tengo 900 kilos de masa que los voy a multiplicar por 0.8, que es mi factor de deshidratación. ¿Cuánto me da? 720. ¿Cuánto? 720. 720. Tengo kilos de tortilla. Esos números los tengo que saber así de cajón. Hay gente, estuvo precisamente Ignacio en un curso, donde una persona dice que trae un factor de hidratación de 1.9. Dice, no, es 1.8, es 1.9, y a veces hasta 1.95, o sea, casi me andan alcanzando los dos. Yo digo que sí es cierto, he hablado con varios y me dicen, pues sí, pero con lo que a veces no, con lo que a veces sí. Está estandarizado en 1.8, que es lo que sigue siendo algo, a menos que usted tenga una medición. ¿Sabe por qué si no lo sabe? Porque tiene básculas electrónicas. Y se detiene cuando se llena lo que es, se apaga la basura. O sea, está es una cosa rara, ¿verdad? Con eso se trata. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿A cómo compra el kilo de? Voy a poner aquí una línea. ¿Y a cómo está el kilo de maíz? Voy a empezar por el kilo de maíz. ¿A cómo está? ¿A cómo se compró el kilo de maíz? 5.10. Se compró más baratito, más caro. De hecho, si nos fuimos más caro, puede ser de 5.20. 5.20. Hay veces que compramos volumen y puede ser que gastamos poquito, pero varía, cada día se varía. Realmente vamos a meterlo entonces a 5.20. 5.20 es lo que traigo de costo de maíz. Voy a hacer lo siguiente. Un kilo de maíz es igual a 1.8 por 0.8. ¿Cuánto es entonces? 1.44. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un kilo de maíz que lo multiplico por 2.8, que es el factor de hidratación, y lo multiplico por 0.8, que es el factor de hidratación, y me da 1.440 gramos de tortilla. Esto es lo que yo tengo. Lo voy a multiplicar lo voy a multiplicar por el costo, por lo que estoy vendiendo la tortilla. ¿Cómo la estoy vendiendo? ¿Mostrador o...? Voy a irme al ejemplo, ya lo adaptan ustedes, pero lo voy a sacar, como no quisieron hacer un ejemplo vivencial, lo voy a hacer nada más a puro mostrador. El puro mostrador yo le estoy vendiendo a 12 pesos, ¿vale? Que se me hace muy mal. Hasta 14 está aquí en casa. Aquí a 14, aquí a 14. No, yo ahí donde estoy, pero no me dejaron conocer, tuve una bronca hace unos meses porque se me puso un molino. En mi tortillería hoy con su máquina, para que te des una idea. Se me puso, yo lo tenía 13. Y luego llega y se pone 11. Nos juntamos los 4 tortilleros ahí. Yo no quiero mencionar ni dónde estoy ni quién es. No, fuimos a hablar con él, oye, o sea, porque nosotros siempre hemos sido muy unidos en la colonia donde estoy. Y cualquier cambio, todos lo hacemos. Y ese cuate no pudimos hacer que se subiera, que porque dice que lo multan, que él es del grupo Beta, que nos echó un rollote y la verdad Fide es un conocido, un buen conocido mío, y la oye Fide, así, claro que no, está loco. Y él lo dio, por lo que me decía Fide, no hicimos que se subiera, y la tiene a 11. Digo, de veras, estamos en el comercio, y no pasa. Obviamente a mí, que soy más perjudicado, está casi enfrente de mí, obviamente mucha gente se fue para allá. No me puse yo a 11 porque ese gusto no se lo voy a dar, porque tuve que bajar un peso a 12. Pero sí nos parte el peso, todos nos lo partió. Ese es un problema lamentable, y una cosa que por ejemplo ahorita está viviéndose en el norte del país, de ciertas horas también. Bolívar anda en 16 pesos. Y algunas tortillerías, como en el caso que está en la zona de bien, 17.
Cihuatlán, Jalisco, pegadito por Lima, en 14 pesos. A ver, pero aquí hay una situación. Nosotros sabemos nuestros costos, sabemos lo que tú quieras, y nosotros sabemos que nuestra tortilla la podemos dar a 15. Pero por otra parte, el gobierno nos tira demasiado y luego salen hasta publicaciones. La tortilla tiene que estar a 10, por ejemplo, no pueden subir. ¿Por qué? Bueno, Esa es la primero no es el gobierno. El gobierno no puede decir ahorita ni... Pero en la noticia sale. Claro. En la noticia sale, los tortillos lo están subiendo y dicen que es una injusticia. ¿Cómo está eso? Pero obviamente, ¿por qué es una injusticia? Porque estás vendiendo un producto de primera necesidad, canasta básica. Sin embargo, si llegaste a ver así como de cerezón, no, te llegaría perfecto, ¿no? Oye, ¿qué es cierto que se subió? Sí, son, te recuerdo, ustedes están sentados de libre comercio. ¿Sí saben ustedes? Sí, se acuerda, ¿verdad? Que 14 días de costar firmó el Tratado de Libre Comercio, no se acuerda de eso. Y dice el Tratado de Libre Comercio que se va a empezar a trabajar bajo el costo-beneficio, o sea, que estoy libre, que lo puedo hacer, y que lo que me van a restringir son los mercados. ¿Vale? O sea, yo puedo venderlo, tú pudieras vender a 15, pero si tienes sinceramente ganando a 11, claro. O sea, pues te pudieras ganar a 16. A ver cuánto vendes, ¿no? Entonces, te ajustas al mercado. Entonces, lo que necesitan ustedes es una unión gremial. El problema es que no logran hacer unión gremial. ¿Por qué? Porque los grupos están tan escamados que no se acercan. Hemos trabajado, nosotros hemos trabajado con todos. Con con aquellos, con los chiquitos, con los grandes. Todo, nosotros no tenemos problema. Pero les decimos, al final de cuentas, ¿qué van a hacer? Únanse. Porque el día que ustedes quieren ganar dinero, nada más lo que tienen que hacer es decirle a todos, ya no repartan agarrotes y devuelvan a ese peso. Exacto. Entonces, ¿pero qué creen? Derrocaron al dictador Franco el día que se pusieron de acuerdo los españoles. Si dijeran, es que no se puede, claro que se puede. Pero tiene que haber un ápice de voluntad. Si este canijo dice, yo no me voy a subir, pues entonces ahí está más complicado la esencia del daño. ¿Qué pasa con supuestamente una ley que iban a sacar, o creo que sí salió, donde si estás dando por debajo del costo te pueden demandar los demás tortillas porque se puede como lavado de dinero? Si no estás dando, o sea, estás dando por debajo de lo que te cuesta, pues, abajo de costos sí, pero no en precios competitivos. En precios competitivos, ¿de dónde está el problema más serio al que se ve enfrentar y que está vendiendo muy barato? Cuando se acaben los subsidios van a salir más subsidios, como que ni me dan ganas de decirlo, pero el día que se acaben los subsidios, ese día van a sufrir durante un momento, porque aquí el que le está llegando promesa, eso es lo que está haciendo feliz, le van a llegar un precio de 400,000 pesos, por eso que me llegue libre y con eso la hago. Pero si se acaba ese programa, van a pasar 4 o 5 meses para que surja otro. Y después de que surja, a ver qué pasa con cómo viene, qué beneficios trae y las condiciones. Más o menos se calcula un año en el que van a tener la oportunidad de estabilizar el mercado. Van a poder hacerlo, pero si ustedes no logran acabar con el abarrotero, yo les digo que fue primero el huevo a la gallina. ¿Qué fue primero el huevo a la gallina? Es una metáfora mucho. Y ustedes tienen que aprender a decir la gallina con convicción. ¿Qué fue primero? ¿El taquero o la tortillera? Así es que yo no digo como un taquero los está agarrando de donde los está agarrando. Porque ahorita el taquero que le vendías a 13, 14 pesos, le está dando a 10 pesos una tortilla. Lo que pasa es precisamente eso, de que tú llegas a hacer tu labor de venta y llegan a casa y te la ponen. Sí. Entonces no te queda de otra, sinceramente. Sí, y por eso, entonces, estamos en libre comercio. Eso es lo que quería decir. Esto se trata de libre comercio. Entonces, ¿quieres demandar a alguien? A mí me acaba de más, les puedo mostrar un mensajito. Gonzalo, ¿ante quién puedo recurrir? Porque ya la gente está saliendo a vender a casa por casa. Ante nadie. Eso es libre comercio, eso está en libre mercado. Pero, una cosa que sí va a regularse es tu gente, y más con la iniciativa que se acaba de
la iniciativa bueno, la ley de esta ya de que se hizo la iniciativa del trabajo y todo esto que se presentó la nueva reforma laboral. La leyeron, han visto qué pasó con eso. En la reforma están ustedes siendo afectados indirectamente. O sea, así como que todos ustedes que contratan a gente, así como una especie de condiciones externas, ahorita te pueden autorizar hasta 3 meses de contratación libre sin que le tengas que pagar nada ni asegurarlo ni nada al trabajador. Entonces te dan cierto lapso, estaba pidiendo más tiempo. Me están pidiendo 1 año de derecho, 1 año de prueba para ver si le echa ganas o no le echa ganas. Cuando anteriormente eran 28 días, se subió a 30 días. Este tipo de condiciones van a llegar un momento que se tienen que llegar a regular. Tienen que pagarle sus seguros, tienen que pagarle sus prestaciones de ley, y cuando eso lo obligue, no vas a poder traer una persona circulando en la calle sin aseguranza, sin seguro, sin condiciones propias para hacer el trabajo. Entonces, cuando esto viene a pesar fuertemente, que no sabemos hasta qué punto populistamente lo va a hacer el siguiente gobierno, pero el punto clave aquí es que va a llegar un momento en que les tienen que ajustar los costos, ¿verdad? O sea, lo que vamos a ver que es a costear un producto. Pero si no logramos nosotros entender que al estar explotando a un trabajador, porque hay personas que están pagando 400 pesos a la semana a una persona, eso se llama explotación. ¿Y por qué le pagas 400 pesos? Pues nada más tienen mecha la mano. ¿Y quién es? Pues es mi hijo. No, pues es mi hijo. Tienes amolada a la gente. Entonces no puedes ser competitivo si tú traes todos tus costos bien. Y hay gente que trae a la gente, obviamente, destrozándolos laboralmente. Cuando venga esa regulación se va a poder hacer algo, pero si para entonces no han logrado ni siquiera hacerlo del Consejo Regulador, que yo lo veo que a veces parece que se tardan tanto en tomar decisiones o en hacer cosas, se tardan mucho, o sea, van bien, o sea, yo en el Consejo yo les he dicho porras y les digo que está bien eso que tienen que hacer, eso es. Están unidos, hay grupos bien bravos, no sé por qué están ahí, pero hay, eso se trata. Ahora, dijo nadie, ya se lo háganlo, junten, pero creo que van en una cartera de, no sé si ya llevan si ya llevan 400 empresarios afiliados, y eso es muy poco. Pero ahí para el Consejo va a estar bien difícil regularizarse. Fidencio, o sea, no sé tiene yo su negocio y está pues al 100 y todo, y dice que él todavía no alcanza el margen para poderse regularizar dentro del Consejo. O sea, que son muchos requisitos, pero van a tener o sea, va a ser bueno porque vas a poder, sabes que yo estoy regularizado y pues la tortilla viene y todo y nadie va a poder llegar y meterse con precio. Pero él es está a la par. O sea, él está vendiendo a empresas maquiladoras que están pidiendo certificación. Las tres tienen certificación. No, es que de veras, o sea, los conozco a todos, sé dónde están. Ahí sí, tienes que tener una certificación. ¿Te quieres vender un hotel? Darles, te presentan tu certificación. ¿Qué certificación tienes? Entonces cuando me pregunta el consejo, ¿qué pueden hacer? Crearles un distintivo, campo, hazles igual como lo hicieron los restauranteros y los hoteleros, que les hicieron su distintivo M y su distintivo H. Hazles un distintivo T. Pero no, hoy hablé con un asesor y le dije, ¿sabes qué? Necesito hacer el distintivo T o el distintivo HT. ¿Es el distintivo HT? No, MT, es molino y tortillería, o el distintivo T, pura tortillería. O el distintivo TNT, que a fin de cuentas necesito es masa para tortilla. O sea, yo solo voy a vender al gobierno federal y solo voy a vender no se pueden poner de acuerdo, ya me quedó a mí más que claro. Llevo aquí 1 año y no puedes hacer que venga y o sea, no puedes, ya me quedó claro. Y como no lo pueden hacer, yo sé por qué no lo pueden hacer. Porque piensas que cuando tú propones algo, quieres jalar agua para tu molino.
no te creen en la buena voluntad. Y digo, yo no sé, pero de las parece un tortillero. Vamos a ir. Entonces, como no tienen voluntad, dicen, miren, esto, ¿por qué? Dice acá, no sé si Solano, no sé, Arturo, no, oye, no, si quiere jalar para acá. Dice por acá Moraina, oye, quiero ver, todos piensan que todos quieren jalar, entonces no piensan que actúa alguien de buena voluntad. Y la única ventaja competitiva que tengo contra todos es que yo no tengo morir y que conozco su negocio de pies a cabeza. Y esa es la única ventaja, fácil. Tengo todo y aparte traemos de la información de cómo generar una alianza estratégica, pero aparte, no nada más eso, sino que también traemos cómo poder crear una comisión gremial. O sea, pon tu molino, entonces ya tienes toda la información que necesitas. ¿Qué crees? Me la acaban de ofrecer. No, pero no es por ahí el negocio. Mi negocio no es ese, porque si fuera ese mi negocio, yo a lo mejor ahorita estaría vendiendo o llantas o estaría vendiendo automóviles, porque he asesorado agencias de automóviles, agencias de seguros. Es más, lo más suave ahorita es poner una agencia de seguros. Gonzalo, seguros Gonzalo, ahorita acaban de toser a diabéticos, póngale lo que no haría, pero no es mi negocio es asesoría. O sea, no me puedo salir. Entonces ahí es donde precisamente estamos de alguna manera trabajando. Si me meto a eso, pues ya me acabo. Como alguna vez transmití de hambre que si le doy una conferencia, voy y le doy la conferencia y digo, usted debería vender nuestros productos. Pues sí debería, pero no quiero. ¿Por qué? Porque yo les vendo a todas las que se parecen a mí, güey. O a Herbalife, no sé si has escuchado, o Mi Life. Pues a mí me contratan para darle las conferencias, ellos en sus convenciones, pero yo no me meto a vender sus productos. Recomiendo el que, te recomiendo esto, te recomiendo ese y ese no. ¿Por qué ese no? Porquería. Porque me lo comí, yo vi y sé de estas otras cosas y sé que ese no. cuarta. No se trata de vender gol, pero tan por acá. Vamos a perdón, eso quería comentar algo. Entonces, como el órgano intermedio que hizo Pilencio, Fuerza Unida, Sí, eso es cariño. Son 1.500 de ingreso para pertenecer y 200 mensuales para los del país. Y a la vez usted dice, no, pero pues qué beneficio tengo, pero a mí me valió ahorita, por lo pronto yo ya me metí con ellos porque yo digo, yo quiero pertenecer a algo, o sea, ellos me van a estar informando, ellos me van a recibir mis apoyos de promasa y todo así para... Y estar pues al frente. En pocas palabras, cuando estás adentro, ahorita ya acaban de bajar recursos y ya cayeron recursos ahorita. Y a ti le parece, pues el primero sacar su parte, ¿no? Pues por eso está ahí. No me gusta, pues crea tu propio grupo, caramba. O sea, a mí te cuenta tienes que hacer tu aceite bajo las condiciones que se partieron el queso y se tomaron sus cursos de 80,000 pesos para poder crearlo. O sea, no de veras, esto no está tan fácil. Estuve con Industrias de Puebla y es un tipo pesadísimo. Les estaba hablando de precisamente cuando llegaron 232 tiendas tortillerías. ¿Creen que pese? Pues él fue el que creó los programas. En él se basaron para crear los programas. Les digo, así. Cuesta tanto porque tiene todo costeado por producto. Y él lo único que me dice, enséñale a la gente a costear, porque si no saben costear, van a seguir perdiendo dinero. Por kilo tienen que saber costear. En fin, se nos da tiempo, tengo que avanzar en esto. ¿Cuánto cuesta entonces a 12 pesos? Vamos a sacar este ejemplo. A 12 pesos. Por favor, Sandy. 1.440 gramos por 12 pesos. 7.28. ¿Cuánto? 17.28. 17.28, gracias. Esto es lo que tú traes de ganancia por kilo, ¿verdad? Eso es lo que entra más bien, es lo que se le llama de ingreso, lo que traes de ingreso. Ahora, ese ingreso le tengo que descontar todo, ¿verdad? Lo que trae. Voy a empezar por lo más caro, que es el 5.20, el maíz. Menos 5.20, ¿cuánto me da? 12.08. 12.08. ¿Sale? Ahora, pregunta, ¿cuánto se lleva? Esto fue el maíz. Nada más voy a sacar 3 porque no puedo sacar más y no hacemos tiempos. Vamos a sacar el gas.
¿cuánto me gasto de gas semanalmente? 3.500 kilos de maíz cocido. Alrededor de 3.500 pesos. ¿Cuánto sería mensual? 3.500. ¿Cuánto serían? 3.500. Ahorita te digo, serían. ¿Pero qué? 3.500 acá, ¿cómo las caes? ¿Cómo los caes? Ahí va. Por 15,000 pesos. 15,000 pesos. Pues yo te traigo el mes, ¿no? Por 30 los redondeamos. Lo estuvimos viendo la vez que estuvimos acá. Básicamente lo que se hace es, si yo tengo un costo ya marcado por semana, lo que hago es que divido entre 7 y multiplico por 30 en el caso de lo que fue septiembre. En el caso de octubre va a ser por 31. Si yo quisiera tener un costo global anual, sería por 30.4. ¿Vale? Que es mi promedio anual por día. ¿Sabes? Con eso yo puedo entonces ya saber cuánto tengo de gas. Entonces, ya tengo de gas al mes. Dividiéndolo, por favor, esos 15,000. Lo que te salió, Sandy, me quedo contigo allá. 500 pesos. Yo te diré. 500 diarios. 500 pesos diarios. Entre. Vamos a sacar un número. Aquí voy a sacar un número, por favor. Cheque esto. Tengo entonces 720 kilos de tortilla. Por favor, 500 entre 720. Punto 69. Punto 69. Esto es lo que se lleva el gas por kilo. ¿Ah? De los 12.08 que tenía, el gas se lleva punto 69 y nada más me quedan 11.39. ¿Cuánto se lleva mi nómina? Vamos con la nómina. Eso es lo de los que ahorita se están peleando en el Congreso. ¡Qué bonito! Vamos con la nómina. ¿Cuánto pagamos a la semana? Una persona que está pagando que cueste 500 kilos debe traer un molinero, que sea un amasador, el molino amasador. Debe traer una o dos personas en despacho, empaquetando y de despacho, y debe traer seguramente una persona de reparto para poder hacer algo, ¿no? Entonces estamos hablando de unas 5 personas. 5 personas, ¿cuánto se lleva de nómina? 6,000 pesos. 6,000, pues vamos a 6,000, vamos. Tenemos 6,000 pesos, por favor, Sandy, a la semana. Entre 7, por favor, ya nada más. Entre 7 y 6,000. 857. 800 857 pesos, eso entre 720. 1.19. Esto se llama nómina. Por favor, es nómina. De los 11.39 que tenía, nada más me quedan 10.20. ¿Sí? 10.20, nada más para 9. Nada más para rectificar lo del sueldo, eran 6,000 por semana. 6,000 por semana y lo dividimos entre 7 nada más. Digo, para ya no tener que multiplicarlo por 30 y no tener todo eso, ¿sabes? Que la deben organizar a por día. ¿Muy bien? Sí. Ya llevo nómina, gas, maíz. ¿Renta? Vamos a ver la renta. Vamos a ver la renta. Este es el último que vamos a hacer. Renta. ¿Cuánto pagamos de renta mensual? Un localito como este para hacer. Es que varía muchísimo. Les pongo un ejemplo de alguien que está ahorita trabajando en las asesorías y que le están cobrando 8,000 pesos de renta. Sí, está pesado. De un local grande, pero pues a fin de cuentas son 8,000 pesos lo que está pagando. Le quitamos 2,000 por las condiciones que él tiene y le ponemos que esté pagando una renta de 6,000 pesos. ¿Vale? Si fuera una renta de 6,000 pesos mensuales, Sandy, divida por favor 6,000 entre 30, en este caso, A 200.
200 entre 720. Punto 27. Punto 27. Punto 27. Punto 27 da un total de 9.92. 92. Y esto sería renta. ¿Se entiende el ejercicio cómo se hace? Sí. Y después te sigue, échate un accidente. Ese accidente. Sí, o sea que, ya se le ponchó la llanta. Ahora, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? Ya te pasó que... No, hombre, nunca. No, eres de los afortunados mortales que ni por error, que tu gente siempre cuida las unidades. En fin, todo esto se va haciendo y llega un momento en que te das cuenta que tú traes 9.92 y dices, pero conforme va avanzando la lista, se van acabando. Y se van acabando muchísimo, ¿sí? Y conste, estamos hablando a 12 pesos, que si se vendiera a 12 pesos, toda esta tortilla en mostrador, yo digo que el negocio estaría ahí, pero la bronca es que se salen a vender y la venden a 9, a 10 y después ahí se acabó el negocio, ¿verdad? Se lleva la utilidad el de la barrote, de la fibra ya no. De veras que gana más por kilo que a veces inclusive el propio tortillero. Y lo que dice el hecho, y si quieres, si no, hay otros que te están esperando. Parte la tuya porque alguien más quiere poner la suya. O sea, entonces así llega un momento en que dices, ¿cómo voy a competir? Pero en administración necesito tener mis costos. Ahora, cuando dicen, vamos a reducir costos, ¿algunos de ustedes entienden el término? ¿Qué es reducir costos? ¿Qué es? Reducir costos se puede hacer teniendo obviamente mejoras en tu trabajo, menos desperdicio, que cuidado que con el grano, que por qué sale la tortilla, todo esto lo tienes controlado, disminuye muchísimo el costo. Pero no es quitar personal. Pues quitan una persona que te vean, ya no me doy por eso. Se le está llevando uno 19 por kilo de tortilla. Pues sí, pero lo primero que piensan es quitar la nómina. Pero ahora les hago dos preguntas. ¿El gas es un gasto fijo o es un gasto variable? Sí, es un variable, ¿verdad? Pero ¿cuál es fijo? se puede decir que es fijo porque es algo que tienes que pagar de ley. Ahora, pero vamos a hablarles, nada más les quiero hablar en dos términos, por favor. Finanzas para no financieras. ¿Saben? En un curso de finanzas para no financieras, el gas es un gasto variable. La renta es un gasto fijo. La luz es un gasto variable. El teléfono es un gasto variable. Si fuera el celular, por más que vas a contarles y le dices, o a Telcel que nada más tanto, pues no. Más que le dimos más. Bueno, finanzas avanzadas. El gas es un gasto fijo. ¿Por qué? Porque fijo se refiere a que si tú produces más, se gasta más gas. Entonces, cuando llegas a unas finanzas avanzadas, si hay un tipo financiero que te esté llegando a asesorar y te dice eso, está bien, eres cero correcto, ¿sabes? O sea, no te quieres decir, ¿cómo? No. El objetivo es llegar a eso. Ahora, la renta es un gasto fijo, es un gasto variable. Variable. Te los va a cambiar, ¿por qué? Chécate esto. Esto es lo que estamos vendiendo. ¿Qué pasaría si aumentas a 800 kilos la venta a 800 kilos de maíz quemado o de cocido? ¿Qué le pasa a la renta? Se va a reducir. ¿Valió? O sea, la variación está en proporción a lo que quemas, porque ya es tu costo fijo. Aunque está fijo, se va a variar. Entonces, nada más eso es en finanzas avanzadas o finanzas de manejo financiero. Si les llegan a presentar, está bien.
Pero alguien que ya le sepa, le va a entrar a lo mejor ahí unas cosas y ustedes, es que le va a gustar lo que dijo. Y aquel va a decir, pues hermoso, es un pedo. Y ustedes van a decir, pues sí. Entonces, para que no me vayan ¿sabes? Ay, me defiende un poquito. Nada más les estamos dando la información, ¿sabes? Ahora, vámonos al punto en donde yo tengo que saber diagnosticar. El problema que se tiene hoy en día es que la gente toma decisiones sin diagnosticar. Ejemplo, ¿cuánto cree que me lo vendieron? Magdalena Peñasco, Oaxaca. Otra alianza estratégica que hicimos, San Pedro Cajones, Sierra Sur de Oaxaca, y después Sierra Norte, Magdalena Peñasco. Me lo vendieron, y me lo vendieron muy bien. Se esforzó y me lo vendió, porque alguien le dijo, véndesela bien, y está pagando 6 pesos, bien vendido. ¿Cómo crees que me iba a vender? A 5. Y le dice a alguien, véndesela bien, y me la vendes. Ahora la están vendiendo a 18 ya. Gracias a las alianzas que estoy usando con ellos y enseñarles a vender. Cuando este tipo de condiciones se presentan y esa persona me ve y dice, este puede pagarme mejor, no supo hacer un buen diagnóstico de mí. A veces la gente no sabe hacer diagnósticos y por eso no sabe colocar sus productos. Entonces, ¿qué hacer para cómo voy a saber cómo anda mi negocio? Necesito siempre levantar información. Lo que nosotros hacemos primeramente cuando vamos a hacer la asesoría es, pásame todos tus datos. Cuánto quemas, cuánto pagas de renta, cuánto estás de esto, cuánto te traen, cuánto. Y la gente dice, es que tú, por eso, o sea, soy tu asesor, no soy el de Hacienda. Y tampoco te voy a pasar eso para que te entiendan, no. Yo lo que quiero saber es cuánto traes verdaderamente. Porque gracias a esto encontramos costos ocultos. Y logramos encontrar los costos ocultos y dices, mira, esto es lo que tú estás ganando al mes. Si yo logro aumentar tus ventas a este punto, necesito que hagas esto para que de ahí me paguen. Porque si estás haciendo esto, no me vas a pagar. ¿Cómo me sacas el dinero para pagarme? Entonces, por eso primero se levanta la información. Segunda cosa que se hace, se ordena y se realiza esta información para tomar las decisiones. Y en base a esas decisiones voy a tener un resultado que me va a permitir empezar a actuar en consecuencia. En pocas palabras, los empresarios tendrían que hacer un alto para ver cómo andan. Aquí lo que hacemos nosotros cuando tenemos asesoría es ver caminando tú mientras yo voy haciendo tu proceso, pero dedícame cierta cantidad de tiempo para poderte documentar toda esta información. ¿Algunos de ustedes ya tienen su misión clara como empresa? Su visión, sus valores, su disciplina, lo que se le llama también su filosofía de empresa. Porque muchas empresas dicen, yo quisiera ser socialmente responsable. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Si ni siquiera tienen la base del desarrollo organizacional. Ahora, mucha gente me dice, ¿qué se hace? ¿Qué puedo hacer? O sea, ya tengo un diagnóstico, ¿qué es lo que se hace? La regla dice que primero vas a atender las fallas que no cuestan dinero corregir y que pueden a lo mejor mejorar tu proceso. Ahorita no quiero elevar mis ventas, nada más quiero mejorar. Ahora vamos a empezar por eso. Y cierra a diferentes horas y hay que poner un horario fijo. Chabela siempre anda despeinada y es la que se encarga del servicio y la atención al cliente. Lo que le voy a pedir que a partir de mañana ande con el pelo recogido y le voy a comprar su copia, ¿verdad? Y su orden, ahí está, su forma de decir. Además, nada más peínese. Y al día siguiente Chabela llega con el pelo desgreñado. ¿Qué se hace? Se regresa. No, más bien la deja un baño y peínese. Y métete con él. Vamos a peinar. No, déjeme. Es que ayer te pedí que te peinaras y no lo hiciste. Cuando una persona no sabe, por conocimiento es no ser, por actitud es no quiere. Si tú no sabes, te enseño, pero si tú no quieres, yo quiero saber si verdaderamente voy a contar contigo o no voy a contar contigo. Así es que, cuando hablamos de conflictos, ¿se habla de conflictos?
puedo, debo, me conviene, pero no quiero. No, entonces estamos aprobados ahí. Si esta persona, de hecho, escucha un poquito, dice, es que yo no le hablo, sí le hablo, no le hablo, no, te escuché un diálogo que tenía ahí, es que sí le hablo, no le hablo. Cuando una persona no se habla con otra, tiene un conflicto. Háblense, pero no hay que me caigo por eso. Sabes platicar, debes platicar, te conviene platicar, es más, puedes platicar, pero no quieres, tienes un conflicto. Y los conflictos dañan, como no tienes idea, cómo dañan el ambiente laboral. El letrero de la tortillería está oxidada y las letras ya casi no se ven. Voy a decirle a Tinta que me ponga el letrero y que me pinte. Hoy le hago para ver qué me dice. Me espero el programa de mi tortilla para que me pinte. O sea, al final de cuentas es algo que no me va a costar dinero, pero yo tengo que empezar por eso. La limpieza del orden no cuesta. Esto sí cuesta. ¿Quién es este? No soy yo, vean bien. Se lo investigué. ¿Vale? Ese tipo vale millones, pero la imagen la cuidan. El Explorer vale a la fecha millones, pero la imagen estuvo cuidada por el que es el coronel, que le cuidó la imagen. Aquí alguien que lo está cuidando, pero como pues es un diamante, esto lo cuidan como debe de ser, porque la percepción y la apariencia de la imagen siempre va a ser muy importante. Así es que, segunda cosa que voy a corregir, hay algo que sí cuesta dinero, pero no puedo gastar de un solo fracaso. Voy a tomar un ejemplo, el cristal del mostrador está roto. Tomar las medidas y comprar un cristal nuevo y grueso, pero cuesta 250. El ejemplo lo puse que esto era el día 15 de mayo. La fiesta es el día 15 de mayo. Me voy a dar un mes para cambiar ese cristal, que está roto, se ve bien, es peón, pero me está dando el entendido, pero ya se ve peón, lo quiero cambiar. La imagen es bonita, hay que cambiar. ¿Cómo se le hace para juntar el dinero? Son sistemas disciplinados o disciplinarios muy fuertes, pero hay que hacerlo. ¿Qué se hace? ¿Cómo? Pero divide 250 entre 30 días o entre los días laborables. Si fuera nada más 20, divido 250 entre 20, que fuera de lunes a viernes, que fuera de lunes a sábado, entonces entre 24. Y lo que hago es que esa cantidad que le sale ahí, diario, y se va metiendo en un esquema de ahorro, y llegará un momento que diga, listo, tiempo, ¿cómo vamos? Oiga, eso ya hace falta comprar cristal, ya tenemos el dinero. Agarra el dinero, ve y trate ya el cristal, y viene y se coloca el cristal. Pero no es, pues los amigos que lo cambian, vete, ahí está. Así no. Porque van a haber algunos gastos que sean prioritarios y no podemos cambiar la prioridad por una cuestión nada más como secundaria. Pero entonces, importante es que en el negocio todo sea importante, la imagen, el foco, cuidar todo eso es fundamental hoy en día. Una cosa que es fundamental y que es necesario cuidar ya es las impuestos. ¿Alguna vez has escuchado de ese principio de las impuestos? Fíjate que ahí dice 6 Ms. Ahora de las 5 S. Las 5 S es un sistema japonés creado cuando ellos precisamente se dan cuenta que tienen una empresa total, un país totalmente devastado después de las guerras en Hiroshima y Nagasaki. Cuando cayeron las bombas, el 6 y el 9 de agosto respectivamente, Japón estaba devastado y hoy es una potencia mundial. Si alguien les ha preguntado en qué le debe su éxito, es a la aplicación del 6S. De 5 S. ¿Pero por qué 6S? Cuando ellos estaban trabajando, aquí se las menciono, era Seiri, era S1, Seiri, Seiso, Shiketsu, Shikike. Esas eran las 5 S. Cuando ya estaban trabajando esto, dijeron que hace falta una S. ¿Cuál? Seguridad. ¿Cómo puedes trabajar sin seguridad? Levanta tu mano a la derecha. Gracias. ¿Siguieron? La seguridad es importante. Y yo le regalo que entrar al club del delito o de esto o de este, ¿cómo se lo dice?
Después del accidente ya nada es igual. Por eso lo que dijeron es safety. La primera es tiene que ser fundamental que la gente esté entendiendo lo importante de la seguridad. Y hace algún tiempo en el país se hacía lo que era la Semana de Salud e Higiene. Hoy se llama la Semana de Seguridad, Salud e Higiene. Se necesita hacer un trabajo fuertemente armado. ¿Cómo funcionó lo de las 5 S? Es bien sencillo. Japón le declara la guerra a Estados Unidos porque le bombardea Pearl Harbor. ¿Se acuerdan cómo le bombardearon Pearl Harbor? Pero se pusieron de acuerdo. Le dijo, tú me bombardeas Pearl Harbor, yo te declaro la guerra. Y ya le entró la guerra. Se ponen de acuerdo. Entonces, Hirohito, el emperador, autoriza que le dejen caer 2 bombas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Entonces, cuando le caen las bombas, destrozaron, esta es la primera bomba, esta es la segunda bomba, destrozaron 2 ciudades muy importantes. ¿Algunos de ustedes saben por qué Hiroshima y Nagasaki? Porque estaban los cristianos pululando, ¿verdad? Sí. Porque eran las 2 únicas ciudades donde el cristianismo estaba generando tanto auge. Y le dijo, destrozan estas 2 ciudades. Con eso te doy argumentos suficientes para que pruebes tus bombas y se vendan. Se vendieron lo suficientemente bien, porque en este momento hay suficiente armamento para destruir la tierra atómicamente hablando. Pero tenían que mostrar la bomba. Nadie sabía lo que iba a pasar. ¡Pum! Algo que pasé. Pues yo no sabía. El único que sabía era Einstein. Sí, obviamente el creador de la bomba atómica, que fueron los que hicieron precisamente lo que fue, cómo iba a ser la explosión de la atómica. En fin, el día 6, primero en Hiroshima, después el 9 de agosto en Nagasaki, destruyen precisamente esas 2 ciudades autorizadas por Hirohito. Hirohito, de alguna manera, es una fotografía que se le saca en el año de 1945, pero ¿cómo murió Hirohito cuando tuvieron que matarlo? ¿Cómo lo mataron? ¿Sí se acuerdan que Hitler lo matan? Se suicida con Eva Braun. Mussolini lo mata y lo apedrean en la plaza pública y en Italia. Y a Hirohito, el otro traidor, el que no le declaró la guerra a Estados Unidos y le bombardeó Pearl Harbor en Hawái. ¿Cómo matamos a Hirohito? Murió de viejito, porque se habían puesto de acuerdo los estadounidenses y los japoneses para hacer esa guerra que en Estados Unidos le entraron. Cuando entra Estados Unidos a la guerra y le destruye estas 2 ciudades, Japón para el año de 1985 era una potencia mundial. Para el año de 1990 había rebasado económicamente, había rebasado educacionalmente hablando a Estados Unidos. No económicamente, Estados Unidos sí es la primera potencia mundial a la fecha. Segundo lugar estaba Japón, acaba de pasar al tercer lugar Japón, y China es segunda potencia economía mundial. Se calcula que aproximadamente en 6 años China es primer potencia económica mundial. Así de pesados están los chinos y nosotros nos encargamos de hacer a los chinos, porque les compramos todo lo que se pudo. Aquí tenemos una fotografía de él antes de morir en el año 1983. Y bueno, esa era la S, que esa es la razón por la que se hicieron poderosos. ¿Por qué se hicieron poderosos? Porque ellos precisamente primero pensaron en la seguridad. Un accidente, después de él, nada es igual. ¿Qué pasa cuando una persona no cuida la integridad física de su personal? Pues obviamente está cometiendo una barbarie. ¿Por qué? Porque hoy en día es increíble que hasta tuvieron que venir los de protección civil para cambiar las válvulas del gas. Nadie se subía a ver, ni los del gas. Fue protección civil que llegaban, subían, y decían, tus válvulas están ya desgastadas. O sea, ahí estaba a punto de tronar las tortillerías y nadie se había dado cuenta. Entonces no cuidamos, no tenemos esquemas de seguridad. Necesitamos estar cuidando que obviamente tanto lo que sería, aquí ponemos un ejemplo básicamente de la supervisión. O sea, si alguien está trabajando, hay que supervisar que lo esté haciendo bien. Este tipo de condiciones es muy lamentable. Esta escalera, ¿de cuántos peldaños es? 1, 2, 3. ¿De cuántos es? 1, 2, 3. Y la gente, el máximo 4. Y la gente se sube hasta lo más alto, ahí, para cambiar un poco. O sea, es inseguridad total.
La gente no sabe limpiar, no sabe. Una persona un día le echan cloro aquí, le echa jamoncito, y para que de una vez se le quitara todas las manchas, que le echa el ácido y le huele. Se mató. Se le quemó todo el pulmón por la reacción ácida que hizo. Es increíble lo que pasa en este país cuando nosotros no cuidamos la seguridad. Hay tantos accidentes en este país que de veras ahorita el Seguro Social lo que ya está pensando es ponerse a trabajar en la prevención. Ahora sí, después de que los tres estamos ahí lastimados, ahora sí hay que prevenir. Cuando ellos descubren que pueden ser millonarios, descubren precisamente que para limpiar una cosa, lo primero que tienen que hacer es respetar. En pocas palabras, el amontonamiento y la sociedad atraen la pobreza. Esto ellos lo descubrieron desde hace muchos años atrás. Todos los ricos saben que el amontonamiento y la sociedad atrae la pobreza. ¿Quieres ser pobre? Entilicha tu casa. Es lo que dice. Cuando usted quiere ser pobre, nada más haga tiliches. Lleve tiliches aquí, tiliches allá, tiliches por... Llévense de tiliches. Así usted va a ser pobre. Hay personas que salen de la cocina, a veces salen así. Quemándose, porque el pecado te quema, porque ya no tiene asas. Oye, ¿por qué no lo han tirado? Porque todavía sirve. Pero ya no sirve. Pero no que la tire. Por eso, ¿qué te parece si te compro una batería nueva de cocina para que ya te deshagas de esto? Pues tú le puedes regalar la batería nuevecita y la guardas y sigue usando eso. Así es la mentalidad del mexicano, por eso somos tan pobres, porque nunca descubrimos el secreto de la realeza. El secreto de la realeza consiste en la limpieza, la pulcritud y los sueños. ¿Quieres ser rico? Pon tu casa nunca limpia y atraes riqueza, atraes abundancia. ¿Quieres ser pobre? Entilicha, porque pregunta, ¿por qué guardamos un vestido que ya no nos queda? ¿O por qué como un traje o una ropa que ya no nos queda? ¿Por qué la guardamos? Ajá, o sea, tírala ya. No, es que va a adelgazar. Es que voy a adelgazar. Cuando adelgaces, te compras otro. No. Eso se llama, eso de verdad, ya tírenlo, Tíralo, no es cierto, no va a adelgazar, no es cierto. Y el día que adelgace, la moda ya cambió. Pero ya cambió. Pero bueno, el asunto aquí es ¿por qué no lo tiro? Esa era la pregunta clave que se hacían. ¿Por qué la gente no lo tira? Porque tiene un pensamiento de pobreza arraigado en su subconsciente. Aquí atrás tiene un problema de pobreza, donde dice, es que después no voy a tener para tener. Hablan de la redundancia. Es que no voy a tener para tener. Mejor no lo tiro. Y ese pensamiento de pobreza, bueno, cada uno cree que tiran los pueblos y los japoneses allá en la hora. Año, ya lo dijiste. Es que como ellos acabaron esa plática y quise invitarla y no me salió de chivas conmigo. Sí, efectivamente. Cada año tiran sus muebles. Algo ya se me hago y dice, listo, ya. Oye, ya tenemos un comedor, sí, claro. Por eso, ¿y por qué creen que tienen billete? Porque eso lo descubrieron. Si reciclan el dinero, tienen para ellos. Si tú tiraras tus muebles en este momento, y tiraras, tendrías que comprar. Pues vamos a comprar, vas y los compras, activas economía. Los automóviles japoneses Lexus de lujo no se venden más que en Japón. Son cosas que tienen aquí, no pagan. No pagamos el lujo. Y eso es lo que nos hizo. Lo descubrieron a través de lo que fueron las 5 S. Hay que dejar sin nada lo que vas a limpiar. Si tú quieres limpiar esta mesa, lo primero que tienes que hacer es despejarla y dejarla completamente limpia. Después tienes que ordenar y organizar. ¿Eso qué quiere decir? Lo que sirve,
pero yo ya no uso. Voy a ver que hay cosas que sirven, pero ya no uso. Se vende, se regala o se tira. Se vende, se regala o se tira. Punto. Bueno, paga porque se lo lleven, pero ya no meten las cosas empilichadas ahí. ¿Vale? Ordenada. Lo que sirve más cerquita, lo más lejano, es lo que menos se utiliza. Ya que tengo ordenado y organizado todo esto, ahora sí que sigue. Tengo que mantener esto. No puede ser que se ensucie. Hay una regla que se utilizó mucho allá en nuestra ciudad, allá en el norte, porque era una ciudad muy sucia. Y se decía, la ciudad o la casa más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Entonces, primero tener un concepto de limpieza. Obviamente esto es cultural. Entra la gente al baño, no me lo van a creer, pero está en el baño y empiezan a rayar las puertas. Se sacan su pluma y se ponen a rayar esto. En lugar de tirar el papel en el cesto, no le atinan y ahí lo dejan tirado. Hay hombres que llegan a orinar y pero no le atinan al pinche hoyito, que es un pinche hoyito ahí. Atínale. Pero no, salpican todo. Es una cuestión cultural. Y por eso es importante entender que la limpieza es una cultura que se va a adquirir por hábito. Y el hábito es, otra vez, ¿contra quién vas a pelear? Contra los hábitos arraigados en nuestra casa. En la casa está el gran problema. Y no podemos de alguna manera decir, pues es que la gente así es. Bueno, pues así serás en tu casa, pero aquí es otra forma de pensar y una forma diferente de actuar. Por eso es que cada quien es limpie, para que a eso se le llama, ¿cómo le llamaron? Es cuando involucras a la gente para que le tenga un sentido de pertenencia. Necesitas hacer que le pertenezca a la empresa. Entonces, oiga, ustedes limpien aquí, para que sepan lo que cuesta. Una señora un día estaba trapeando y pasa a ver y le dice, es que no ve que estoy trapeando. Pues por eso, porque estoy trapeando, sigan trapeando. Pues sí, pero insistimos, no es la que más, la casa más limpia la que más se trapea, sino la que menos se ensucia, y tú pasas y me ensucia. Y aparte el juego se llama velocidad. Así es que tengo que saber limpiar. Por eso, cada quien que limpie, pero le voy a proporcionar sus herramientas, utensilios, aditamentos y por supuesto también su ropaje especial para la limpieza. Una cosa es que yo tenga mi bata limpiecita para las tortillas y con esa me pongo a limpiar. No, quítese la bata y póngase esta otra que es para la limpieza. Llegará un momento en que tengo que volver a regresar a esto, pero también debo de saber lavar las manos. 5. Estandarización y bienestar personal. La cuestión número 5 es que yo necesito que todos empecemos a entrar en esta cultura, porque por una sola persona que no lo haga, se echa a perder todo. Y puedes empezar por el jefe, porque llega el jefe, señor, póngase su barca, chica, no. Háganle a un trabajador al que le diste autoridad y en ese momento se acabó tu culturita, esa que querías implementar. Porque tú fuiste el que le echaste a perder tu autoridad. Es por eso cuando se le dice mucho entre parejas, por favor, no se echen a perder su autoridad uno con otro. Llega el señor y le grita, mija, venga para acá, ¿qué ves? Le estoy diciendo que le estoy no le quites a ella. Se le regaña, eso, ahí está, por favor, mira eso. Pero es que no me gusta cómo no, aquí sí es tiempo, o sea, ya, no está la niña, hablemos, ¿por qué le hablaste así? No, a mí no se me hace bien. ¿Por qué le pegaste? No tenía razón. ¿Sabes qué? Por eso, o sea, yo considero que no, así no. No te quité autoridad frente a ella, no te quité autoridad frente a él, pero se me hizo que te pasaste de mí. Nada más te lo digo porque, pues obviamente, pues, si no nos ponemos de acuerdo tú y yo, que somos los que estamos dirigiendo esto, entonces no se tiene. Ahora, si se le permite que alguien no lo haga, ¿verdad? Y esa persona agrede a los demás porque se burla, pues entonces obviamente son personas que van a hacer que poquito a poco se vaya minando nuestra cultura.
Un ejemplo claro que tenemos es precisamente el lavado higiénico de manos para iniciar operaciones. Nosotros necesitamos hoy en día tener un cepillo como esto para practicar el lavado higiénico de manos. Pero hay gente que no sabe ni usarlos. Se los pones ahí y he llegado a ver a gente de gol lavarse las manos. Ah, sí. Y les cepillo. O sea, no les decimos nada, sino hasta que terminan, ¿no? O sea, porque luego dicen, sí, es que me está empapando. Entonces, primero es saberse lavar las manos. Esta imagen que viene a continuación, yo la bajé de Google. Le metes a Google, le dices lavado higiénico de manos y te avienta esta figurita. Lo único que necesitas es ampliarla a doble hoja, color si gustas, y se lo pegas a la gente ahí. Pero la gente tiene que aprender a lavarse las manos. ¿Por qué? Mira, ponemos un ejemplo. Por ejemplo, me preguntas, ¿ya te lavaste las manos? ¿Te lavaste las manos? ¿Qué? Me preguntas, ¿sabes? Entro al baño. Aquí está la puerta, aquí está su oficina y luego entro al baño. Un cerviazo. A volteo y no hay casi papel. Ya nada más quedan como 3 hojitas. Pues a ver, Dios quiera que alcance. Ahí, pues total que no alcanzó muy bien, pero no importa. La verdad que me voy a lavar las manos, abro la llave del lavabo, me echo agüita así, meto 2 dedos en el jabón ese Roma, ya es un jabón Roma ahí. Vean cómo me lavo las manos, Cierro, tomo una toalla que está ahí que era blanca, pero que hoy es negra. Me veo en el espejo. Pero ya está buscando una idea, yo creo que... Abro la puerta. ¿No sabes que la lavaste las manos? Sí, me lo grabé. Y es efectivo. Lo que me pregunta es, ¿te lavaste las manos? Claro que sí. Ahora, ¿te las contaminaste después de lavarte? Pues esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde debe de estar el lavabo? Afuera, no adentro. Adentro del baño ni siquiera un espejo. Adentro del baño un espejo. Pero saliendo, ya me lavé las manos. Aquí no, la higiene no se cree. Yo no te creo. La higiene no es cuestión de fe. Es que se sintió como que no. Aquí es, lávase las manos. Tarja de limpieza y va con las siguientes características. Es una tarja de limpieza, una llave alta que cae el agua como en regadera, no puede ser de chorrito para que no se aplique demasiado o que con mucha presión, tiene que ser como de regaderita y de media tuerca, no es de esas de ruedas así, sino de media vuelta, de media tuerca. Ahora, le llaman de compuerta también, pero bueno, entonces abres y debes el agua caliente. Tomas jabón líquido con algún antibacterial, te lo colocas, tomas ese cepillito y te vas a cepillar hasta la altura del medio brazo. Hasta acá te estás cepillando muy bien entre los dedos, en las palmas muy bien. Las palmas son una cosa que, aunque termines de lavarte, las se van a quedar ciertas bacterias porque obviamente es demasiado sucio. Pero ya limpiamos muy bien, empezamos a enjuagar el cepillito, enjuagamos todo muy bien, tomamos toallitas desechables, no vas a secar así, sino con pequeñas presiones. Y ya que terminas de hacer esto, depositas en un bote que tiene un pequeño orificio así, y ahí depositas. No puedes levantar la tapa para echar. ¿Me explico? Tiene que tener el hoyito y ahí, listo. Y sales de ahí directo a trabajar, a tocar masa, a tocar tortillas. O sea, ya es directo donde vas a trabajar. No puedes salir de ahí a tocar otra cosa. Y esto solamente se le llama limpieza de manos para iniciar operaciones. Porque si después de que estoy trabajando yo ahí se me mueve algo y voy con un talazo, un desarmador y todo eso, pues la verdad es que ya voy a contaminarme las manos. Si yo toco la masa
para meter ahí a la olla. Listo, y traigo la mano, ahí en este caso debe haber una caja de limpieza muy pequeña cerca del área de despacho para enjuagarme ahí. No es para lavarme profundamente, sino nada más es para quitar el excedente de la masa y regreso a mi principio de despacho. Esa sería una forma como se puede lavar las manos. Y si tú lo haces con que lo enseñes una vez a la gente, aguantas un año a Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Claro, la limpieza es una cuestión que se tiene que organizar. ¿Organiza la gente? ¿Qué significa eso? Hay que coordinar a todos los que están ahí. Papá y mamá, que son los que están dirigiendo la empresa, pero papá es el que se encarga de la dirección, mamá de las cuentas, Pepe de la que serían los inventarios y Juan de las entregas, mantenimiento y la seguridad. Una pregunta a ver si me la ubican. ¿Por qué Pepe trabaja mediodía y Juan trabaja la jornada completa? ¿Por qué? ¿Está estudiando? Eso, porque Pepe está estudiando y Juan ya no quería estudiar, pero ¿qué crees? Ni quería estudiar ni quería ir a trabajar. Ser un niño. Quería ser ni estudia ni trabaja. Entonces todo se le puede perdonar hoy en día a un papá, menos que tenga un mini. Cualquier papá que hoy tenga un mini es así como que el acabose. Está echando a perder a un ser humano. ¿Por qué? Porque traen hasta mejor celular que yo. Traen iPad, traen trabajo de tres, o sea, alguien los está manteniendo. Y no, aquí se necesita aprender a romper con el patrón del torto. ¿Usted sabe qué es el patrón del torto? ¿Sí sabe que es un fíjate torto? ¿Sí sabe que es un torto? Un torto. Camiones esos que cuando los encuentras en las subiditas llenos de chile, ¿verdad? De papas, y los quieres rebajar la banda, no se puede, pero apenas si se abre un vestigio, lo agarras muy rápido porque van bien lentos. Hoy necesitamos una jefatura tipo trailer. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, válgame la redundancia. El tortón carga la carga, el trailer guía la carga. Carga, guía. Este carga la carga, no se puede deshacer de la carga. Este sí se puede deshacer de la carga. Cuando uno se vuelve un jefe o un líder trailer, sabe que él lleva la guía y que va jalando, pero que llega un momento en que ya nada más va guiando la carga. Al principio se vuelve pesadón, pero ya después va guiando a todos para que sigan obviamente la misma ruta, el mismo camino. Pero resulta que hay personas que a veces me toca ver en las casas, les gritan en su casa. Me tocan chamalitos de 13, 14, bueno, uno de 15 años y 16 que estaban gritando a su papá, a su mamá: ya no te metas conmigo, porque ya soy grande y no quiero que me moleste, ya voy a hacer lo que yo quiera, puedo llegar a la hora que se me pegue mi regalada gana y no quiero que me molesten y me voy a mi cuarto y no quiero que me interrumpan. Y ¡pum! Dale portazo. Nadie me pregunta: ¿qué se hace? Le dije: pues ve y habla con él y dile que se equivocó. ¿Cómo? Sí. Dijo: se equivocó, este es mi cuarto. Sale el otro, ya está relajado. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Estás chocheando. Esta es mi recámara, no, mira. Te voy a explicar una cosa que quiero que quede bien clara. Esta es mi casa y ese es mi cuarto y el cuarto te lo presto. Porque esta casa la construí para las personas que más amo. Y como te amo, es que te lo presto. Pero como escuché que decías que era tuyo, dije: pues mejor se lo aclaro antes de que se me confunda. Eso es todo, hijo. Te voy a pagar renta. Pero que se quedaran callados. No, hijo, es que no se rentan. Estos cuartos no se rentan, están hechos con amor y por amor es que te lo presto. No necesitas preocuparte de eso. Un día la señora me dijo: ahí sí, ¿y si se van? ¿A dónde? Porque si se van del planeta, no, que no se vayan, que nos lleven. Pero ¿a dónde van?
con una alcahueta tía que tienen, que le está diciendo: tú no dejes que nadie te limite, tú puedes ser libre. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, no sé quiénes son los papás, pero yo soy libre como gaviota. Y le compra su famosa filosofía barata. ¿Qué creen que hizo? Pues se fue. Se fue. Y nadie me dice: ¿qué se hace, Gonzalo? Bien sencillo. Bien sencillo. Haz una maleta. ¿Sabes dónde está? Está con la gira aquí, cuñada. Sale la cuñada. ¿Y ahora qué? Roberto no quiere ir contigo, ¿eh? ¿Puedes, por favor, pedirle por si sale? Necesitamos hablar con él. Si quieres, yo se voy, por favor, necesito hablar con él. ¿Puedes pedirle que por favor salga? Obviamente con mi esposa, era la hermana, aquí abrazado, tan fuerte, haciéndose fuerte uno al otro. ¿Puedes, por favor? Te digo que él no quiere hablar con ustedes, por favor, nada más insisto en que le pidas que salga a hablar conmigo, necesito hablar con él. Se voltea aquí y dice: pues por eso te quiere ir con la fuerte, haciéndose fuerte la pareja, ¿no? Sale aquel, pero con la actitud nefasta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, mi hijo, nada más queremos decirle que pues ahorita que ya se fue de la casa, pues pusimos chapas nuevas y pusimos rejas ya en toda la casa, pues para que no se meta nadie, porque aprovechando que ya se fue, mi mamá y yo nos vamos a ir 15 días de vacaciones. ¿Saben? Nada más te quedas pensar: vamos a ir. Y se van de vacaciones. ¿Pero cómo? Pues sí, ¿a poco después de los 40 no se aprende la llama del amor? ¿O no? ¿O ya no? ¡Claro! Y siempre estábamos... Oye, bueno, un día me salieron con que ya no querían ir de vacaciones. Querían ir de vacaciones. ¿Cómo que no quieren ir de vacaciones? Pues si vamos a ir de vacaciones, ¿quién va a pagar eso? No, que tú te vas a las vacaciones sin chapas. Pero vamos a Mazamitla, te iba a pasar aquel tiempo a la cabeza. Yo no voy a Mazamitla. Y me preguntan: ¿qué haces? Ay, es una maleta. ¿Se puede encontrar con alguien? Sí, con tu mamá. Ah, pues ahí está. El día que se quedaron con la mamá, mi mamá, hay que ver con mucho a mis hijos, órale, eran 2, uno de 15 y otro de 16. Órale, adiós, cuídense mucho, adiós. Órale, mi amor, ya vámonos. Mira, déjame, que nos dejen a mi hombre, vámonos. ¿Qué? Párate. Vámonos, porque nos deja la vida. Pero, ¿a poco en Mazamitla hay aeropuerto? Mazamitla, no. No, dijeron que era Mazamitla, sí, ese era el plan, pero ¿qué crees? Decidimos ir a Cancún. ¿Qué? ¿Pero usted dijo que iba? Ah, claro, hijo, ese era el plan. Pero si vieras que lejos se llega sin la carga. Encontramos un paquete de lunamielero para 2 personas. Y si ustedes se llegan más lejos, así es que se me quedan aquí, porque eso es lo que nosotros hacemos. Dicen que esto es una carga. Por eso, importante siempre saber que yo, si voy a organizar mi negocio, necesito delegar responsabilidades, porque si yo tengo un antes, tengo que tener un después, y debo de tener organizada mi herramienta. Hay gente que le llegamos y decimos: le prestan unas 15 de personas. ¿Dónde andas? ¿Dónde crees que están? Agarrando acá la mano. Hombre, hay normas, en este caso la norma 187, que es la que regula a aquellas empresas que se dedican a producir algún alimento. No está aplicable al 100% para nosotros, pero por ejemplo los asesores les van a hacer una pregunta, un cuestionamiento muy fuerte sobre lo que sería la norma 187. Palomitas, y sí, tachitas y no. Y te vamos a dejar esto, ahora revísenlo. Es tu responsabilidad mantener claro esto. Y una cosa muy importante, también cuidar mucho lo que serían sus finanzas. Este es un formato que está en la página. Ay Dios, ¿qué página está? Dios mío, no la quité completamente. En las últimas páginas de su cuaderno, no, ya la quité. Debe ser como por allá por la
91, como por las 117, 118. Por ahí pasamos a organizar. Por ahí así debe estar una donde vamos a hablar, a ver ahí qué se dice. Egresos, ahí está. ¿En qué página está? En la 114, ahí van a encontrar ustedes lo que sería, cómo funcionan lo de los ingresos. Veamos lo de los ingresos. Primero, encuentran ustedes una tabla de 6 líneas. ¿Ya vieron? ¿Sí? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que haces es que apuntas las unidades. Dice aquí, unidades vendidas, 234 tortillas. La precio de 10 pesos. Ahí disculpen el precio que traía acá, me pusieron en un ejemplo. Efectivo, 2.340. Crédito, no ni nada, 2.340 fue lo que entró íntegramente en líquido a mi empresa. También vendí 20 salsas a 10 pesos, son 200 pesos. 40 totopos a 12 pesos son 480 y 10 kilos de masa a 8 pesos. Esto se los di a crédito a el de la birrería y esto me lo va a pagar el día sábado, entonces son 80 pesos. Lo sumo todo y tengo 3.100 pesos. Esa sería el formato. Lo tienen en su libro, tienen que aprender a aplicarlo. Lo pueden pasar a una hoja de Excel o si no a un cuaderno lo subrayan a 6 líneas o a 6 columnas y así es como se va llenando. Donde termina el día, se pone el siguiente día. Si en este caso aparece aquí la fecha del día 15 de mayo del 2012, aquí sería ya lo que sería el 16 de mayo del 2012. Pero en una hoja solamente es para los ingresos. Otra hoja es para los egresos, que es exactamente igual a la anterior, pero esta es qué fue lo que pagué. Es de 6 columnas, cuánto fue lo que vendí, bueno, lo que pagué 10 bultos de minza a 210 pesos, son 2.100, acá está el monto completo. 8 kilos de chile seco, que se van a pagar a una factura por 27, este está crédito, son 480 que debo. Lo sumo todo y lo pongo 2.580. Lo último que me queda ya nada más es saber qué pasa. Otra cosa que me falta es mis egresos por gastos. Eso es la compra de mercancía, estos son gastos. 15 de mayo tengo que pagar el tercer y un convenio que tengo de la luz de 433 pesos. Cuando sumo todo eso me da 1.181. Lo que se hace, pónganle mucha atención a esta última cuestión, se suman los egresos por compra de mercancía y los egresos por gasto, se suman, me dan 4.383, pongo mis ingresos que fueron 3.100 y me sale un total de menos 1.283. Pregunta, ¿es negocio o no es negocio? No, ¿verdad? No es negocio, pero precisamente este ejercicio que estoy haciendo así no se hace. Este ejercicio solamente se hace o una vez a la semana o una vez al mes. No lo hagan diario porque te va a pasar esto. El día de hoy fue cuando compraste la misma. Entonces parece ser que hoy, no perdí. No, y no se trata de que un día esté bien, un día esté mal. Y antes te parezcas el cojo, ¿no? Que anda así como que en altibajo. No, la cosa es hacerlo mensualmente. Al final, al final del mes tienes que ver cómo salió el pastel. ¿Hubo ingresos o no hubo ingresos? Y si hubo ingresos, en este caso es porque también hubo egresos. Se suman los egresos por gastos, egresos por compra de mercancía, se suman y te va a salir un número. Ese número es el valioso, se llama utilidad y es la razón de existir de las empresas. ¿Sabes? Hasta este momento y hasta este lugar, preguntas, dudas, inquietudes, te hago. ¿No? ¿Nada? Mire, yo tengo una cuestión que tratar con ustedes. ¿Cómo estás? Hace algún tiempo me llegó mi hijo con una noticia bien extraña. Me llega mi hijo cantando una canción y dice que le gusta la gasolina. ¿Yo qué? Sí, mi gasolina. Me dice que le gusta la gasolina. Yo le digo, ¿por qué es eso? ¿Qué es eso? Que le gusta la gasolina. Dice, mira, me gusta la gasolina. Y mira cómo muevo los motores. Pero chiquito de 5 años, ¿no? Yo le enseño que mi maestra en la escuela, porque vamos a participar en un concurso de escuela de baile. No, qué raro. Después llega mi hija y me dice, sí, mira, toma una escoba. Y le dice, mira, pásame la botella. Y yo, bueno, hasta me daba casi de 7 años y enseñando de esos bailes. Yo, ¿quién te enseñó eso? Mi maestra. Y yo, bueno, pero tu maestra, ¿en qué cantina
me hizo la primaria, bueno, me molestó demasiado porque era una escuela de paga y cómo es posible que les estén enseñando eso. Mi molestia fue tan grande que yo quería ir a hablar con ellas el día lunes, era un viernes, dije el lunes voy a ir a hablar con ellos, pero para el lunes ya se me había bajado el coraje y no sabía qué reclamar. Dije, ¿qué quiero reclamar? Que a mis hijos no los toque nadie, eso es lo que quiero. Voy a hacer algo, mejor que los voy a apoyar, y cuando pierdan, pues voy a ir a reclamarle a la maestra y decir, ¿sabe por qué pierden? Por esas canciones tan feas que les pongo. Los apoyé, les echamos porras, aplausos el día del concurso, pero ¿qué creen que pasó?